Presidencial en los Estados Unidos. Gaby, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Juan. Como siempre, se está poniendo costumbre. Estados Unidos dándonos nota. Sí. El día de ayer tú ya lo comentabas. Joe Biden anunció su declinación a contender por la reelección por la presidencia en los Estados Unidos. Así es. Gaby Cuevas, bueno, pues tenemos aquí pues una cosa que la hablábamos y veíamos que iba a llegar en cualquier momento, que es pues la declinación de Joe Biden. Llegó tarde, llegó a tiempo, va a poder revertir lo que dicen las encuestas, sea quien sea la o el candidato que se perfila Kamala Harris a hacerlo, me parece. Pues la elección está literalmente a la vuelta de la esquina. El 5 de noviembre los estadounidenses irán a las urnas y no se antoja como una elección sencilla. En estos cambios hay que entrarle a las distintas aristas, Juan. Lo primero es, bueno, luego se anuncia que Joe Biden apoya a Kamala Harris, su actual vicepresidenta, para ser la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia. En estas 24 horas, Kamala Harris ha asegurado poco más de la mitad de los delegados que asistirán a la convención demócrata en unas semanas. Sin embargo, la única pregunta que queda ahí todavía en el aire es, ¿quién será el compañero de fórmula o la compañera de fórmula de Kamala Harris en esta cambio de estrategia que hacen los demócratas rumbo a la Casa Blanca? Así es. El gobernador de California descartado, ¿verdad? Ya se descartó, también pues se han descartado varios nombres, lo cual se vuelve además interesante, pero hay que decirlo, todo parece indicar que esta no puede ser una decisión basada en la popularidad, sino más bien en la estrategia electoral. Hay que recordar que en Estados Unidos las cosas se eligen de distinta forma, ya hay un colegio electoral y ese colegio electoral divide cada uno de los estados por un distinto número de votos. Y hay algunos estados que resultan aquellos que cambian de opinión, digamos, los más volátiles en términos electorales. La disputa real está en esos estados. Y entonces, este tablero no es solamente ver quién retrata bien o quién sería el compañero idóneo. De la historia, Gabriel, hace 8 años sucedió eso y salió a la luz Cambridge Analytica, que justo a los indecisos los bombardeó con información que a través de algoritmos se determinó servirían para modificar la intención de voto. Que eso ya sucede en muchas de las campañas, Juan, hay que decirlo. Muchos de los esquemas ya, no solo de algoritmos, las campañas están dirigidas a movilizar al voto duro, pero también a cambiar la voluntad o lograr la voluntad de los indecisos. Pero en este caso se vuelve aún más interesante porque es una elección que se pudiera definir en 4 o 5 estados de la Unión Americana. La parte sobre quién será el compañero, la compañía de fórmula de Kamala Harris se vuelve muy interesante. Hoy por hoy, ¿qué es lo que cambia? Pues no solo cambia el tener a Joe Biden en la boleta, cambia también la narrativa. Es decir, ya Donald Trump no puede estar diciendo todo el tiempo que esto se trata de un tema de edad o de capacidades mentales. Hoy la joven, entonces, para esta elección será Kamala Harris. En segundo lugar, también cambia la estrategia de Donald Trump, aunque pareciera, según las primeras reacciones, pareciera verse que ya había algo preparado. Es decir, la campaña de Trump inmediatamente reacciona con una especie de spot en redes sociales donde equiparan a Joe Biden con Kamala Harris. Y dicen, Kamala Harris se dedicó a escondernos y a mentirnos de que Joe Biden ya no estaba bien para gobernar. Y entonces están buscando generar esa transferencia de negativos de Joe Biden a Kamala Harris. Hoy por hoy, según la encuesta que publicó Forbes y HarrisX, hay 5 puntos de diferencia a favor de Donald Trump. Y la parte aquí también me parece interesante es... ¿Qué tan parecida resulta esta encuesta con otras que se están levantando? Nos cae la pausa, Gabriela Cuevas. Regresando, seguimos platicando contigo. No se vayas. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y Gaby Cuevas, muchísimas gracias por estar aquí. Pues estamos hablando sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, la declinación de Joe Biden a continuar como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Me dabas a conocer una encuesta hace unos minutitos en donde coloca a Donald Trump 5 puntos por encima de Kamala Harris, una encuesta levantada el día de hoy. Yo me pregunto qué tanta diferencia habrá con otras encuestas y qué tanto podemos confiar en estos números. Yo recuerdo hace 8 años en la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, que hasta el último día las encuestas dieron a Hillary Clinton como ganadora, pero además con un margen amplio. Y toma, la sorpresa.
Pero hay que recordar, insisto, Juan, este sistema de colegio electoral que tiene Estados Unidos, siendo el ejemplo, o por lo menos lo que se dice el ejemplo democrático del mundo, en realidad no acaba siendo un reflejo siempre del voto popular precisamente por este colegio electoral. En una publicación una síntesis que publica la BBC, vienen varias encuestas que se levantaron entre el 7 y el 21 de julio, es decir, recientes o relativamente recientes. Y dos escenarios a las personas encuestadas, tanto en el Biden-Trump como en el Kamala Harris-Trump. Y prácticamente en todos los casos, salvo en aquellas encuestas que publicó NPR con PBS, en todas las demás trae ventaja a Trump. Ahora, ¿esto en qué se traduce? A ver, primero hay que recordar, encuestas no quiere decir resultado. Así es. Especialmente por este colegio electoral. La elección básicamente la vamos a ver, o la campaña enfocada en los estados que pudieran ser estos volátiles, los que cambian de opinión, que se consideran para este proceso electoral: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, North Carolina y Pensilvania. Para todos esos es donde veremos las baterías tanto de Trump como de Kamala Harris enfocados en estos 3 meses. Ahora, esto en realidad, ¿en qué repercute para México? Porque muchas veces nos vamos con la narrativa de campaña y por ahí dice la sabiduría popular mexicana que hechos son amores y no buenas razones. Hoy por hoy, sobre los datos que tenemos, en términos económicos, sí pudiéramos tener una cierta amenaza por parte de Donald Trump. Es decir, si bien nos fue bastante bien con la renegociación de nuestro Tratado Comercial de América del Norte, para nosotros de nombre TEMEC, Donald Trump ha anunciado 2 temas importantes. Uno es que en esta renegociación comercial del TEMEC, hay una revisión, va por expulsar básicamente los productos chinos que se hagan en México para que nada chino llegue a Estados Unidos. Eso nos afectaría enormemente. Esto nos afecta por una parte muy importante porque México recibe hoy por hoy inversión china para así fabricar, por ejemplo, automóviles. Entonces estaríamos dejando de recibir tal vez un monto importante de inversión china. Pero la otra parte que también es bien delicada y que ya lo hizo Trump en su gobierno anterior fue una reforma fiscal. Si Trump lleva a cabo la reforma fiscal que anunció hace una semana más o menos, puede volverse más competitivo para atraer esa parte del nearshoring que tanto, como que hablamos de esa relocalización de empresas, pero nadie sabe cómo se come. Esa relocalización que se ha llegado en muchos casos a México, sobre todo al norte del país, pudiera verse amenazada en términos de conseguir un atractivo fiscal en los Estados Unidos que hoy por hoy México no ofrece. México, para este caso, pues tendríamos que apostar por ya proyectos que ha anunciado la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, como la simplificación administrativa, como los polos de desarrollo y de bienestar. En fin, sí hay un plan, pero hay que estar listos frente a esa amenaza que puede representar Donald Trump en términos de nuestro desarrollo económico. Pero del lado de los demócratas, las cosas no son mucho mejores. Es decir, a pesar de que Donald Trump tiene el discurso más racista que uno pudiera imaginar, la realidad es que Barack Obama y Joe Biden deportaron a mucho más mexicanos que Donald Trump. Así es. Entonces, en términos humanitarios y en términos de deportaciones... Pero no juntos, ¿eh? O sea, Barack Obama... Sí, por separado, sí, solitos pueden. Personas que Donald Trump, igual Joe Biden. No, aquí me parece que es un tema muy importante el de la migración, las políticas antimigratorias que tiene Estados Unidos, su proteccionismo, pero el gran riesgo para nuestro país está justo en el tema de las importaciones, de las exportaciones, de el nearshoring y los aranceles que pueda llegar a imponer Donald Trump a productos que se lleven acá, que se fabriquen en México y pretendan cruzarse a la frontera de los Estados Unidos. Es ahí donde me parece que está el mayor riesgo. Exactamente, ese tema es bien importante, es muy delicado, Juan, y también ahí México debe aprovechar, me parece, de una forma mucho más estratégica los tratados comerciales que tenemos con más de 50 países. Es decir, hoy por hoy la única balanza comercial superavitaria que tiene México es aquella con Estados Unidos. Todos los demás, particularmente con China, con quien no tenemos ningún tratado de libre comercio, nuestra balanza es súper deficitaria. Entonces, también esta es una oportunidad para que el nuevo gobierno pueda replantear nuestra estrategia de comercio exterior, porque tenemos productos competitivos, mano de obra muy atractiva, programas tan importantes como Jóvenes Construyendo el Futuro, como toda esta estrategia que anunció Claudia Sheinbaum durante su campaña, y que yo estoy segura, también hay que decirlo, el gobierno actual pudo negociar con Donald Trump y pudo negociar con Joe Biden. Con cualquiera de los dos partidos hay experiencia. A México le tiene que ir bien.
Y yo estoy convencida que sí podemos traducir la política exterior en bienestar interior. Ahí habrá que revisar cuáles son los pasos que damos en los próximos meses y cuáles son las mejores estrategias para acercarnos a ambos equipos. No será una labor sencilla, me parece, Gabriela Cuevas, porque sí hay un discurso de odio por parte de Donald Trump, sí le falta el respeto a los mexicanos, ¿no? Sí es condescendiente, sí es burlón y sí no parece ser amigo ni de gobierno ni de personas. Ese es su discurso que además me parece es un discurso totalmente electoral y entonces es más riesgoso porque de fondo hay simpatía en los Estados Unidos con lo que está diciendo Donald Trump. Hay simpatía con ese discurso de odio, con esa xenofobia y con ese proteccionismo. Así es, Juan. Además de esa identificación de un Estados Unidos que viene como del enojo, también hay que recordar el atentado que sufrió hace apenas unos días Donald Trump. Lo que pasa es Ujú. que han pasado tantas cosas que luego una noticia se come a la anterior, Hace 9 días. pero, pero eso le dio un halo de victimización a un Donald Trump que es profundamente agresivo. Entonces eso le da también más márgenes para radicalizar su discurso de forma que puede perjudicarnos a México. Ahora, yo insisto, tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que también una de las aristas pendientes es la labor consular de México, a cuidar más a nuestros mexicanos, a nuestros mexicoamericanos allá y entender que al final del día Ujú. nuestra gente es cerca del 10% de la población de los Estados Unidos. Así es. Entonces, con buenas políticas de protección y organizando mejor a nuestra propia diáspora, también se puede hacer sentir el peso de un México que hoy por hoy representa una gran potencia de la economía estadounidense. Pues Gaby Cuevas, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos estamos viendo y escuchando esta semana, ¿no? Claro que sí, Juan. Muchas gracias a ti y a tu auditorio como siempre. Y seguiremos. Parece que ya Estados Unidos monopoliza todas nuestras conversaciones, pero sí, se ha puesto interesante esa contienda.